Bienvenidas y bienvenidos y muchas gracias por estar conectando y bueno, buscando compartir este rato conmigo. Esto que vamos a compartir es una pequeña clase que quise armarles y armarme también para mí, para poder compartir respecto de un tema muy importante en astrología, que para mí de hecho es una de las grandes llaves. Eh, Cuando empezamos a indagar y a explorar, por ejemplo, en la propia carta natal, eh, en cuál es el signo de nuestro sol, el signo de nuestra luna, de nuestro ascendente, incluso si profundizamos, ¿no?, ese conocimiento, muchas veces aparece con mucha claridad lo que denominamos sombra o aquellas partes nuestras que no están conscientes. Y una de las grandes preguntas es, bueno, una vez que reconozco lo que me cuesta, lo que me desafía, lo que tengo por trabajar, ¿no?, lo que me es más difícil, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? Y este tema del que vamos a hablar hoy es clave, es muy simple, pero a la vez tiene su grado de complejidad para poder entender o tener alguna pista, por decirlo de alguna manera, de hacia dónde ir cuando yo descubro eh, ese signo que por ahí está muy presente en mí hasta demasiado o que me cuesta, ¿sí? Por el contrario, no lo vivo, no lo ejerzo, no lo expreso. Entonces, y ese es el tema de hoy, la clave es entender cuál es el signo opuesto complementario, ¿sí? De eso vamos a hablar hoy. Y puntualmente quiero compartirles uno de los 6 ejes de signos opuestos complementarios, que es el eje Virgo-Piscis. Porque bueno, es una de las tantas publicaciones que tengo en mis redes sociales que se viralizó muchísimo y que medio que a modo de excusa, pero también como motivo para poder encender esto, quisiera ahondar un poco en ese eje en particular. Y por supuesto que si quisieran que armara este tipo de formatos para el resto de los ejes, coméntenme en este video y por supuesto que lo voy a armar. Bueno, antes de empezar con esta presentación, quiero presentarme yo, porque quizás haya varios y varias que estén viendo este video y que no sepan quién soy. Mi nombre es Paula, soy una amante y eterna investigadora del cielo y de la tierra. Estudio hace mucho tiempo astrología, estudié con muchos maestros y maestras, actualmente estudio con Silvia Neira, argentina, como yo. Y bueno, la astrología, el lenguaje del cielo, es algo que me maravilla, me atrapa y me enciende a explorarlo y a buscarlo, a indagar. Y digo que también la tierra porque amo las plantas y las estudio en varios de sus niveles, desde la parte más botánica, orgánica, respecto de la siembra y del crecimiento, y también desde la parte más medicinal, porque lo que más estudio son las plantas medicinales, la arboristería, la fitoterapia, y también investigo y bueno, es un poco lo que me convoca y por eso creé Alquimia Astroherbal. Un poco lo que a mí me convoca es encontrar esos puentes que conectan al lenguaje del cielo con las plantas y al ser humano en el medio. Así que bueno, les doy la bienvenida a quienes no me conocían hasta ahora y saludo de nuevo con quienes ya nos venimos encontrando y compartiendo. Bueno, y deseo que disfruten de esta clase, de este encuentro. Armé una presentación que ya mismo voy a compartir. Ahí. Bien, sobre el tema que nos convoca, que como les decía es los signos opuestos complementarios. Bueno, vamos a partir de esta idea, de ampliar, mejor dicho, una idea respecto de lo que es el zodíaco, ¿sí? Que es
un poco la base y la matriz que estudiamos cuando empezamos a estudiar astrología. El zodíaco es una matriz. Matriz etimológicamente significa, o viene de las palabras matrix, mater, que significan madre, origen, fuente. Por eso decimos que el zodíaco en sí mismo es una fuente, ¿sí? Una fuente que da origen, una base que permite que nazcan a partir de ella distintos símbolos o arquetipos. Y que en sí mismo esta matriz los contiene a todos a la vez. Cuando hablamos de símbolos, hablamos de esos signos, ¿sí? De los 12 signos. Los 12 signos del zodíaco son justamente símbolos, arquetipos, representaciones fractales, es decir, parciales. Es una partecita, pero de un todo, ¿sí? Entonces, una forma de ver el zodíaco es esto, como una matriz que está formada por 12 signos, pero otra forma de verlo, y desde mi criterio mucho más integrativo y como les decía, mucho más enriquecedor aún, es ver al zodíaco como una base constituida por 6 ejes de signos opuestos y complementarios a la vez. Y justamente, bueno, esta mirada integrativa apunta a esto que les decía. Estamos viendo a un todo que está formado por partes y cada una de esas partes contiene a las otras, ¿sí? Obviamente que por una cuestión de entendimiento, cuando estudiamos, tenemos que estudiar por partes, ¿no? Y primero estudiar a Aries y entender de qué se trata, cuál es la naturaleza de ese fuego, digamos, en términos de elemento, en términos de lo que representa ese signo. Después pasamos a estudiar a Tauro y aparece el elemento tierra y entendemos que el fuego luego siempre va a tener un signo de tierra y va a haber ahí una lógica, ¿sí? En esa dinámica. Y después vendrá Géminis y así sucesivamente. Ahora, la propuesta superadora, integrativa, es poder ver que el todo está siempre presente en la parte también, ¿sí? Esto nos abre a una, como lo llama Caruti, una inteligencia circular que muchas veces desafía a nuestra mirada lineal. Cuesta verlo así, pero bueno, vamos a ir entrenando esa mirada, ¿sí? Con esta propuesta de la cual yo simplemente soy una vocera, por supuesto, pero que para mí es tan importante y a mí en lo personal me ayuda tanto a entenderme, a poder trabajar conmigo misma, a poder intentar buscar balance y equilibrio de todas esas partes mías que las veo cuando están desequilibradas. Y bueno, este es un gran primer paso. Y esta idea de concebir al zodíaco como una matriz o como un todo formado por 6 ejes de opuestos complementarios, en algún punto responde o se corresponde con la ley de polaridad. Si esta es una ley universal que quizás hayan escuchado y si no la conocen, se las presento, sostiene de forma muy simplificada que todo elemento tiene a su opuesto, a su contraparte, ¿sí? Y que es la existencia de ese opuesto es esencial para que ese primer elemento exista y a su vez se encuentre en equilibrio. Y es entonces que, bueno, aplicamos esta ley de polaridad y la encontramos, mejor dicho, funcionando en el zodíaco, en esta matriz, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos a los 12 signos, y acá les quiero compartir un poco cuáles son esos ejes opuestos complementarios. El primer eje es el eje Aries-Libra, signo número 1 o primer signo que es Aries, con el séptimo que es Libra. Luego viene Tauro-Escorpio, que serían el segundo signo y el octavo. Luego vienen Géminis-Sagitario, que es el tercer signo y el noveno. Luego Cáncer, cuarto signo
que se complementa y se opone a Capricornio, que es el 10º. Leo, que es el 5º signo, se complementa y se contrapone, ¿sí? Está opuesto a Acuario, que es el número 11. Y por último, el eje Virgo-Piscis, que es el 6º signo, Virgo, con el 12º, el número 12, Piscis, ¿sí? Bueno, todos los ejes tienen un nombre o varios nombres en base a la temática que trabajan, ¿sí? Siempre hay una temática que comparten y cada signo como expresión dual o polar va a manifestar una parte de la expresión, digamos, de ese eje, ¿sí? A este eje, el eje que les cuento que es en el que quiero ahondar un poquito hoy, se lo conoce como el eje del orden y el caos, o el eje de la materia y el espíritu, ¿sí? El primer término siempre hace alusión al primer signo, por eso orden o materia son palabras que refieren a Virgo, y la segunda palabra va a referir al segundo signo, caos o espíritu, haciendo alusión a Piscis. Bien. Bueno, y en este sentido quiero compartirles un poquito, este es un extracto, estas filminas, estas en particular de la formación en astroherbolaria, que dicho sea de paso, para quienes estén buscando, indagando, les interese tanto el lenguaje del cielo como el lenguaje de la tierra, es decir, los signos, los planetas, la astrología, o el mundo simbólico, mejor dicho, más allá de la astrología, y también les interesen mucho las plantas medicinales, las plantas y todo el poder que tienen consigo mismas y que nos comparten tan maravillosamente, pueden sumarse a la formación en astroherbolaria que comparto de forma virtual, disponible para todo el mundo. Que bueno, vamos a empezar en este 2025 en breve, hacia fines de agosto. Ya pasado el chivo, lo traigo justamente porque estas filminas que van a ver ahora son un extracto de las clases de la formación, y me parecen interesantes, porque bueno, si hablamos de Virgo, hablamos del 6º signo del zodíaco, regido por el planeta Mercurio, y a mí me gusta siempre traer imágenes como para ir entendiendo la lógica, la naturaleza del signo, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta que nos hace? Bueno, Virgo es un signo que viene a discernir, como hace la señora ahí en ese bancal que está separando, ¿no? Los cultivos que le interesan, los que ella quiso sembrar, de los que aparecieron espontáneamente. Que ponemos entre comillas, ¿no? Desmalezar, porque en realidad no son malezas, son buenezas. Pero bueno, una puede tener un objetivo, ¿no? Tener un bancal de zanahorias. Y entre medio crecen otras cosas. Bueno, Virgo es la energía que va a aparecer cuando yo separo una cosa de otra, cuando discrimino, cuando discierno, ¿sí? Procesos que requieren de detalle y de precisión, que son cualidades enteramente virginianas, ¿sí? A su vez, cuando hablamos de Virgo, hablamos de la conciencia del sistema. Y ahí aparece esta imagen de engranajes que se conectan unos con otros y que si bien individualmente son muy importantes, individualmente son muy importantes, solitos no podrían dar lugar a la conformación de la maquinaria que en este caso, en este ejemplo, conforman, ¿sí? Por eso aparece en Virgo, que aparte es el signo que viene luego de Leo, ¿sí? Leo es el signo cuya naturaleza viene a desarrollar la individuación, la autoexploración y la autoexpresión, la búsqueda del yo soy. Una vez que eso se alcanza y que el yo ya está trabajado, identificado, por decirlo de alguna manera, identificado, ya tengo una identidad, una máscara, una personalidad de quién creo ser. Luego de ese paso, de ese quinto paso, viene el sexto, que es Virgo, en donde yo empiezo a tomar conciencia de que el yo solito requiere de otros.
y que y que la sumatoria de esas individualidades pueden generar algo más grande. Por eso aparece el sistema. Uno de los arquetipos de Virgo es ser el optimizador o la optimizadora de los recursos. ¿Sí? La naturaleza de Virgo busca hacer un uso eficiente de lo que tiene disponible. ¿Sí? Algunas cualidades de la energía virginiana están acá enumeradas, tales como el análisis, el detalle, que mencioné hace un rato, el servicio, estar al servicio, el discernimiento, la humildad, la eficiencia, el perfeccionismo, la organización, la observación, la crítica constructiva, entre otras. Y si pensamos, cualquiera de estas cualidades llevadas a un extremo expresan la sombra, ¿sí?, de la esencia virginiana. El término esencia, aplicado acá a lo astrológico, nos habla de la naturaleza, ¿sí?, del signo. Y este es un gran paréntesis que quiero hacer, porque acá, obviamente que uno o una lo primero que hace es comparar todo esto, llevarlo a una persona que conozcamos, ¿no? Ahora, acá estamos hablando del signo de Virgo, de la frecuencia vibracional de esa partecita de la gran matriz, que es el zodíaco entero, y que esto, digamos, tiene una frecuencia y que aplica a un montón de órdenes de lo que está vivo, ¿sí?, de lo que está manifiesto en el universo. Desde la perspectiva antropocéntrica, ¿no?, o sea, centrada en el ser humano, llevamos esto a una persona y decimos, claro, mi tío virginiano es re analítico, está siempre en el detalle. O mi hermana, que es de Virgo, es súper crítica, es súper autoexigente, es muy perfeccionista. O sea, uno lo que hace, o una lo que hace es al toque conectar estas cualidades con la persona que tenemos cerca. Y no es que esté mal, porque es una gran forma de aprender, ¿no? Nuestro sistema asocia y aprende por asociación. Ahora, yo les quiero, los quiero y las quiero invitar a abrir esa mirada y entender que esto es una frecuencia que cuando encarna en un ser humano se distorsiona. Y se distorsiona por muchos motivos, muchos explicables por la astrología y muchos otros que le exceden a la astrología, ¿sí? Desde la astrología lo que podemos decir es que no somos solo un sol, entonces ese tío virginiano, ese tío que nació a fines de agosto y que tiene el sol en Virgo, tendrá su luna en otro lado, en otro signo, tendrá un ascendente y tendrá muchos otros planetas que se llevan entre sí, ¿sí? O sea, esa carta natal es compleja. Y si quiero analizar la distorsión que hace esta energía cuando encarna en el ser humano, más allá de lo astrológico, somos seres humanos situados en un contexto histórico, social, económico y político, de género, y miren si todo eso no va a distorsionar, y eso no es un término peyorativo, la distorsión es y hago así con la mano, ¿no? Es como que se desconfigura o se desarregla lo que está establecido. Entonces, en realidad somos un cúmulo muy complejo de muchas cosas, de muchos atravesamientos, y entre todo eso la energía virginiana tendrá su lugar de expresión, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido, pero me parece interesante poder ir un poco más allá de la mirada simplificada que suele abundar en redes y en espacios de información muy veloz. Y bueno, justamente yo quiero hacer este video y tomarme el tiempo necesario para poder explayarme y que se pueda vislumbrar esto, ¿no? Como es, desde toda la totalidad de lo que uno o una es. Bueno, y si nos vamos al signo opuesto, ¿sí?, de Virgo, que dijimos que Virgo es el detalle, el discernimiento, la lógica, el orden, la organización, el sistema. Aparecían palabras ahí como salud o higiene, porque también Virgo está muy conectado con el cuerpo físico, ¿sí? Por eso se asocia mucho a la salud o al área de la salud. Enfrente está Piscis, que es el signo número 12, el final del zodíaco y la antesala de un nuevo comienzo, ¿sí? Y acá aparecen estas imágenes, con Piscis
Las imágenes dicen mucho más que las palabras nos quedan cortas, siempre. Piscis es ese océano ilimitado, profundo, que yo no sé ni dónde arranca ni dónde termina, pero que me lleva, ¿sí? Que me magnetiza y que me llama. Y es también esta posibilidad de que el afuera pueda permearse en el adentro, ¿no? Por eso pongo esta imagen en el centro, ¿no? En general, la energía pisciana tiene esa capacidad de poro, ¿no? Y de poro abierto, por donde pasan cosas. Entonces, esto también está muy ligado con esta palabrita que usamos antes del no límite, ¿no? O de lo ilimitado. No hay borde entre el yo y el otro, entre lo mío y el afuera. Es muy fácil que el exterior ingrese al yo pisciano, y que haya ahí un desdibujamiento muy claro, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro? ¿Esto que estoy sintiendo es mío o es del otro? Bueno, ahí empiezas, ¿no? Todo mediado por la enorme empatía y sensibilidad, ¿sí? Que, digamos, es una cualidad de todos los signos de agua, como Cáncer y Escorpio, además de Piscis, pero Piscis lo lleva como a una frecuencia un poco más profunda, porque es el último signo, ¿sí? Y además Piscis es ese signo desde donde hacemos contacto con el todo, con esa matriz completa de la que venimos hablando. Por eso aparecen términos como espiritualidad, y espiritualidad puede tener tantas acepciones, ¿no? Pero estamos hablando de esta conexión y percepción y certeza de que existe ese todo, ¿no? De que hay una inteligencia que nos atraviesa, nos conecta, y que le da sentido a todo esto que llamamos vida. Por eso el arquetipo con el que solemos asociar a Piscis es el del místico, la mística, de la persona que sana, y también del arte. Si hay un eje en donde está el arte presente, es este. Hay otros como Leo, Acuario también, más que del arte, de la creatividad, que bueno, van de la mano, ¿no? Pero bueno, acá está el artista que baja a la materia todo lo que el mundo simbólico le representa, ¿no? Cualidades de la energía pisciana o de la naturaleza pisciana, algunas las mencionamos: la sensibilidad extrema, compasión, empatía universal, espiritualidad, inspiración artística, imaginación, conexión con lo invisible, con lo que está más allá de lo físico, ¿sí? Con lo metafísico, con lo extrasensorial. Y bueno, por supuesto que si pensamos en las polaridades de cualquiera de estas cualidades, pueden aparecer algunas de estas sombras, como evasión, confusión, falta de límites, escapismo, victimismo, dependencia, negación de la realidad, eh, y la disolución del yo. Para ir cerrando con esta clase, esta presentación, quiero volver a citarme y poder volver a nombrar lo que dije al comienzo respecto de la clave o la llave que representa el poder tener este conocimiento, ¿no? Y obviamente que llevarlo más allá que de lo intelectual, poder incorporarlo, ¿sí? En nosotras mismas, en nosotros. Es una llave porque si yo me identifico mucho con la energía virginiana, una forma de poder ablandar esa tierra dura, eh, bastante inmóvil que representa Virgo, es permitiendo que me llegue el agua, ¿sí? Que me bañe el agua y que me ablande el agua pisciana. Entonces, entrar en vínculo con personas con mucha energía Piscis o con situaciones que asociamos a lo pisciano, o con cuestiones, ¿no? Vinculadas con lo pisciano, voy a ir aflojando mis sombras virginianas, ¿sí? Es muy posible que pueda ir entendiéndome, ¿sí? Porque, a ver, esto no se trata de descartar esto que no me gusta, este perfeccionismo que tengo, y poder fluir más con la vida como Piscis.
es muy difícil y es muy imposible que eso suceda. Y aparte no se trata de eso. No se trata de eso. Si yo tengo mucha energía virginiana y me identifico mucho con toda esa sombra virginiana que hablamos recién, o que, mejor dicho, apareció en las filminas, porque no las dije en voz alta, pero ahí están, vuelvan atrás en el video y las releen, que están ligadas a un, como dijimos, ¿no? Un perfeccionismo, una autoexigencia, autocrítica muy grande, una rigidez mental. Virgo está regido por Mercurio y hay mucho trabajo en esta parte del cuerpo, ¿no? En la mente se vuelve muy laberíntica, rumiamos pensamientos, y nos volvemos muy analíticos y lógicos. Y espacio lógicos. Lo ilógico es lo pisciano para Virgo, ¿sí? Entonces, poder entregar el control y el entendimiento de a poco, de la forma que sea posible, y claro que no va a ser de un día para otro, va a hacer que Virgo empiece a integrar a Piscis, ¿sí? Soltando el control, como dice acá, y confiando en el misterio, aprendiendo que no todo tiene que entenderse justamente, ¿sí? No todo tiene que pasar por una lógica o por una razón. Cuando Virgo integra a Piscis, aprende que también hay belleza en el caos y sabiduría en lo invisible. Se relaja al recordar que no todo se puede ni se debe perfeccionar. En contraposición a este ejemplo que estamos diciendo, si yo me identifico mucho con la energía pisciana y me siento muy inestable, confundida, caótica, muy sensible, que me cuesta materializar y bajar a la tierra y a lo concreto, ¿no? Y a lo práctico, lo que ideo, lo que siento, lo que imagino, empezar a integrar la energía virginiana acercándome a personas Virgo o que tengan mucha energía Virgo o haciendo actividades o dinámicas que tengan el color de lo virginiano, va a empezar a darle forma, ¿sí? Y a presentar un poco de lecho oceánico para esa agua interminable, oceánica, y que entonces yo pueda empezar a hacer pie. Por eso decimos que cuando Piscis integra a Virgo aprende a aterrizar su sensibilidad en acciones concretas, ¿sí? Lo que pasa cuando hay mucha energía pisciana es que hay mucho de ensoñamiento y de fantasía y muy poca realidad, soy muy poca materia. Cuando Piscis integra a Virgo, y este es uno de los temones de la energía pisciana, aprende a poner límites sanos y a cuidar su energía. Si algo pasa con Piscis, Piscis y Virgo representan el eje del servicio también, ¿sí? Esta cuestión de brindarnos por el otro, por la otra edad, estar al servicio. Y en ambos casos hay una desconfiguración del yo, pero se expresa de maneras distintas. El signo de estos dos que mayor conflicto tiene con el límite y con el no, y con sostener ese no, es Piscis. Y ese es un gran aprendizaje que la energía virginiana le puede dar cuando Virgo está bien asimilado, decimos, ¿sí? O bien expresado. Piscis se fortalece al descubrir que el amor también necesita estructura, ¿sí? Todo lo que representa Virgo en términos de materia, estructura, orden, organización, es clave para integrar desde la energía pisciana. Bueno, estas son algunas de las claves de integración que presentan, en este caso, el eje Virgo-Piscis, cuando uno de estos signos se acerca al opuesto complementario y se puede, si ustedes se fijan y unifican todos los mensajes, ¿no? De cuando Virgo integra a Piscis y cuando Piscis integra a Virgo, se expresa en algún punto con estas síntesis que yo armé muy simplificadamente, pero que se podrían seguir profundizando, un poco ese punto del medio, ¿no? Ese punto central entre ambas polaridades. Y que en algún punto viene a ser un poco la inteligencia de esta matriz zodiacal de la que estamos hablando desde el comienzo de esta clase.
Bueno, nuevamente quiero agradecerles si llegaron hasta acá, casi media hora de compartirnos. Espero que hayan disfrutado mucho como yo. Me quedé con muchas ganas de seguir compartiendo y dialogando. Este es un espacio que me permite a mí trascender un poco la velocidad que presenta Instagram, que es este otro espacio en el que yo me muevo. Si no me conocen y quieren, les dejo mis redes acá abajo. El Instagram es alquimia.astroherbal. Ahí aparece mucha información, yo comparto muchísimo material, pero siento que este es un espacio que permite, principalmente para lo que respecta al lenguaje astrológico, poder darle todo el tiempo, o bastante tiempo, podría hablar mucho más, pero también es importante sintetizar. Pero bueno, son muchos momentos, muchos minutos, ¿sí? Los que le estamos dando en este caso, y que creo yo le hacen justicia a la complejidad y maravillosidad que es el conocimiento astrológico. Así que bueno, espero que hayan disfrutado, coméntenme qué les pareció. Este es el primero de, espero, varios videos. Tengo varios temas en mente para compartirles. Y si quisieran que compartiéramos el resto de los ejes de signos opuestos complementarios, también coméntenlo que podemos armarlo. Les mando un beso muy grande.